Podcasting para principiantes. Con todos vosotros, Xavi Villanueva. Hola a todos y bienvenidos al 12º capítulo de Podcasting para principiantes. En el capítulo de hoy te voy a hablar de contar historias a través de un audio. ¿Te suena? Seguramente sí, ya que esto es algo que se viene haciendo desde tiempos ancestrales, desde que nuestros ancestros vivían aún en las cuevas. Pues bien, las nuevas tecnologías nos traen a día de hoy nuevas oportunidades en lo que a creación de contenido se refiere, y por ello surgen nuevos formatos que acaban calando en los usuarios. Estoy hablando evidentemente del podcasting, que se refiere a archivos de audio colgados en internet en los que se explica una historia o se habla de un determinado tema. No me canso de repetirte, todo aquel que quiera puede suscribirse a un determinado podcast, de modo que irá recibiendo automáticamente en sus dispositivos móviles las nuevas entregas de este podcast. Si quisiéramos situar este nuevo formato en el contexto del mundo de la comunicación, podemos verlo como una evolución de la radio y la novela tradicional. Además de un mensaje determinado, este formato tiene una periodicidad, de modo que es fácil para los usuarios saber cuándo van a recibir nuevo contenido. Sea como sea, lo cierto es que el podcast se ha convertido en un formato exitoso y con gran acogida entre el público. No es de extrañar, pues, que cada vez más gente se apunte a experimentar con el podcasting. Si quieres saber cómo introducirte en el sector, sigue escuchando porque te voy a explicar algunos consejos de lo más útiles. ¿Cómo hacer un podcast? Consejos para empezar. Evidentemente, el primer paso para empezar a ofrecer contenido en Internet es saber de qué se va a hablar. Lo primero que debes decidir antes de preguntarte cómo hacer un podcast es escoger un tema con el que te identifiques y sobre el que tengas sobrados y demostrados conocimientos. Piensa que no es algo sobre lo que vayas a hablar solo durante 5 minutos, sino que tienes que ser capaz de ir haciendo nuevas entregas y aportar siempre algo nuevo. Al fin y al cabo, tú eres la esencia del podcast, por lo que deberías poder hablar con naturalidad y mostrarte auténtico, tal y como eres. No intentes fingir o intentar hablar de una manera que no sea la tuya habitual o intentar forzar la voz. Simplemente sé tal y como eres, como se lo estarías explicando a un amigo. Otro punto que debes de considerar es a qué audiencia quieres llegar. Solo así podrás pensar en qué temas irían mejor para tu público. Quiero hacer mucho hincapié en este punto y que le dediques todo el tiempo que consideres necesario. Todo ese tiempo será poco, ya que es un tema clave. Determinar con exactitud a qué audiencia, a qué tipo de persona, cuál es tu target personal, aquellas personas a las que quieres hacer llegar tanto tu mensaje como, si vendes tus servicios o productos, pues también estos. El siguiente paso que deberías tomar es crear una identidad. Piensa en el concepto podcast como si fuera un programa de televisión. Para llegar a la audiencia tienes que crear una marca y promocionarla. Solo así lograrás que la gente lo encuentre. Por ello es imprescindible que busques un nombre atractivo y si puede ser que sea fácil de recordar y de escribir. Y lo siguiente es que crees un logotipo.
En esto cada cual que haga lo que considere oportuno, pero yo te aconsejaría, si puede ser, que se lo encargues a un profesional. Acaso que tú no tengas pues ciertas dotes de diseño creativo y te veas capacitado para probarlo, aunque tampoco pierdes nada por hacerlo. Si ves que simplemente los resultados después pues no es algo que quede lo suficientemente profesional, hay servicios como por ejemplo Low Post, en el que hay un amplio abanico de profesionales que ofrecen sus servicios a precios muy atractivos y en los que un profesional del diseño te podrá hacer un logotipo que consiga realmente la función que éste busca, ¿no? Sino que es atraer a la gente y evidentemente un logotipo de baja calidad o mal hecho, mal diseñado o feo directamente seguramente sea contraproducente para los resultados que quieras conseguir. Y si además de todo esto refuerzas la presencia en Internet con una buena gestión de las redes sociales, la promoción será mucho más efectiva. Eso sí, en las redes sociales vigila, ojo con lo que publicas y de qué manera. No te bases tampoco solo en hacer continuamente publicaciones sobre tu contenido. También es interesante para tu estrategia que vayas pues promocionando también otros contenidos de otros bloggers o podcasters que tengan un contenido similar al tuyo, y ya que esto pues facilitará el engagement entre vosotros y facilitará también que la audiencia te vea ya no solo como una voz con autoridad, sino también con criterio y con generosidad a la hora de compartir contenidos. El otro punto que me gustaría que tuvieras en cuenta es que tienes que ser muy consistente. Si quieres que tu audiencia se enganche al contenido que le ofreces, pues te recomiendo que mantengas una consistencia y una constancia. Esto quiere decir que has de decidir qué estructura vas a seguir en tus podcasts, qué tono utilizarás y también la duración que vas a tener. Una vez hayas elegido todo esto, es importantísimo que lo mantengas emisión tras emisión. Solo así te ganarás la fidelidad y el respeto de tus oyentes. Por supuesto, esto no implica que no puedas hacer cambios si algo no funciona. Simplemente es recomendable no modificar constantemente estos elementos. Solo así conseguirás que tu público consiga identificarse con el contenido. Si durante un tiempo estás publicando, por ejemplo, un podcast semanal y luego por cuestiones de tiempo o por algún cambio en tu día a día o en tu vida profesional no puedes asumir esa periodicidad, pues avisa a tus oyentes que a partir de ahora el programa pasará a ser, en vez de semanal, a quincenal o mensual o a la periodicidad que tú decidas, pero eso sí, avisa a tus oyentes y luego a partir de ahí cumple también a rajatabla, si puede ser, con la nueva periodicidad que les hayas propuesto, ya que solo así, como he dicho antes, te lograrás ganar tanto su fidelidad como su respeto. Hablando de periodicidad, que es una de las características del podcasting, lo ideal es que fijes un día y una hora y que respetes siempre ese mismo horario. Así tu audiencia sabrá cuándo puede esperar los podcasts y estará atenta a esas novedades. Piensa que si de repente estás un mes sin aparecer, solo conseguirás que la gente que te seguía deje de esperarte, perdiendo el éxito que pudieras haber tenido. Y ahora sí, ya puedes pensar en grabar tu podcast. Eso sí, pensando en lo que busca tu audiencia. Este punto es fundamental a la hora de elaborar el contenido. Si algo has de tener claro es que un podcast ha de estar pensado para que se escuche y no para que se lea. Cuando tú consumes prensa escrita te encuentras con una forma de expresión muy diferente a la que se usa en la radio, por ejemplo. De hecho, muy probablemente te resultaría extraño que un medio hablado se utilizara el mismo vocabulario que se emplea en los diarios. Lo mismo sucede con los podcasts. Tienes que asegurarte de que suenan de forma natural y, si puede ser, amena. Por otro lado, piensa a quién vas a dirigirte, ya que no utilizarás el mismo vocabulario si destinas tu contenido a personas pues con un alto nivel de conocimiento sobre un tema concreto que si le hablas al público en general. Por este motivo, una vez elijas el tema, has de delimitar también quién quieres que sea tu audiencia objetiva. Así podrás ponerte en su piel y saber cómo atraerla. Otro consejo es que uses efectos de sonido. Partamos de la premisa de que, aunque es cierto que hay podcasts de vídeo, en muchas ocasiones son solo archivos de audio.
Esto significa que muchas veces hemos de transmitir solo mediante la vía auditiva lo que en otros tipos de formato podríamos expresar de forma visual. Y conseguirlo no es fácil. Otra fase vital de todo este proceso es la edición de tu podcast. Aquí es donde entran en juego los efectos de sonido, música y sonidos ambientales que consiguen recrear el entorno que buscamos. Por supuesto, en un podcast va a tener mucho protagonismo la voz, pero otros efectos sonoros son una gran herramienta que no deberías desperdiciar en absoluto. Veámoslo con un ejemplo. Imagina que ofreces contenido sobre naturaleza o viajes y quieres describir el canto de los pájaros. Por supuesto, podrías explicar cómo suena, pero sería imposible conseguir el mismo efecto que si simplemente reproduces el sonido. Además, en un formato que cada vez está más en boga como son las ficciones narrativas, este formato requiere de una gran cantidad de postproducción, de edición, de imaginación y recurre muchísimo pues, a estos efectos de sonidos de los que te he hablado. Al intentar explicar narrativamente una historia, no puedes basarte solo en una voz narradora y requieres, pues, para poner en contexto al oyente, evidentemente, pues situarlo auditivamente en el entorno en el que esté. Si está, por ejemplo, en la calle, que se escuche el tráfico de fondo y algún pájaro que pasa. Si está en el aeropuerto, pues que se oigan aviones despegando, etcétera. O cuando caminen, que se oigan los pasos. Esto evidentemente enriquece muchísimo el contenido, pero claro, va destinado efectivamente solo a ficción narrativa o cuando estés narrando un relato, etcétera. Si haces un podcast de entrevistas, evidentemente no utilizarías este tipo de recurso o lo utilizarías de otra manera, por ejemplo, para enriquecer un punto concreto, pero suele ser mucho menos habitual. Y bien, creo que con esto está bastante bien por hoy. Han sido algunos consejos que creo que te servirán para introducirte en el mundo del podcast. Por hacer un breve resumen, lo primero sería conseguir un tema que realmente te apasione y sobre el que tengas mucho conocimiento. Luego serían imprescindibles la constancia y el trabajo bien hecho si quieres que tu contenido tenga éxito. Y ahora sí, para terminar, te mencionaré un último consejo que puede animarte a lanzarte con el podcasting. Si quieres hacerlo, no esperes y hazlo. Mucha gente tiende a posponerlo porque considera que no tiene las habilidades técnicas necesarias, por miedo al fracaso, porque no tiene una buena voz o porque no está segura sobre lo que va a ofrecer. Si consideras que tienes un buen tema, que tienes algo que explicar sobre él y que tu contenido es de calidad, lo demás podrás ir mejorándolo. Y espero que este capítulo de Podcasting para principiantes te ayude a ello. Y como en cada programa te iré recomendando un podcast, el podcast recomendado del capítulo de hoy es la Academia de Marketing Online, del gran Óscar Feito. Si te gusta el marketing y no tienes los suficientes conocimientos, o los tienes pero quieres estar al día de estrategias, técnicas, etcétera, referidas al marketing online y al emprendimiento, Óscar Feito es un grandioso maestro de ceremonias con el cual cada semana, si te coges de su mano, irás aprendiendo uno a uno todos los trucos del marketing para llegar a hacer de tu negocio un negocio de éxito. Además, con esa familiaridad, con esa jovialidad, con esa simpatía que derrocha a mansalva el gran Óscar Feito, solo puedes que, además de aprender, pasar un rato, una hora, normalmente suele durar su programa, muy entretenido. Estoy segurísimo de que si lo escuchas, seguramente te quedes a formar parte de su audiencia, ya que Óscar es un tío encantador. Pues nada, ahí queda dicho. La Academia de Marketing Online de Óscar Feito es el podcast recomendado de hoy. Y para acabar, como siempre, te recordaré que si te ha quedado alguna duda o quieres contactar conmigo por el motivo que sea, puedes hacerlo en contacto@abismofm.com o me puedes encontrar tanto en Facebook como en Twitter como AbismoFM.
Además, en este sentido me gustaría invitaros a que siempre que lo queráis compartáis conmigo algún audio comentando qué os parece el programa, comentando algún tema que os gustaría que tratara en el futuro, o simplemente pues dejándome vuestra valoración o una nota de audio con lo que me queráis decir. Lo podéis hacer enviándolo a contacto@abismofm.com o podéis hacerlo también en Facebook o Twitter. Pues bien, os dejo un momento con una persona que os va a decir algo. Me llamo Antonio Manfredi, soy periodista, ya a punto de cumplir los 60 años y me he decidido a iniciar este camino del podcast con algunas cosillas y de verdad me ha servido mucho tu podcast para principiantes. Los he escuchado enteros en 2 días, a ratos libres, y bueno, me parece justo reconocerlo. Lo estoy grabando en audio porque he visto tu teléfono, por si lo quieres divulgar, porque me parece que merece la pena que estés ahí, y yo te agradezco de verdad el esfuerzo que realizas, porque eres muy didáctico, se entiende todo lo que dices y hay mucha honestidad también en lo que dices, lo cual es de agradecer. Así que muchas gracias y un abrazo, Antonio Manfredi. Pues muchísimas gracias, Antonio, la verdad que se agradecen y muchísimo tus palabras, tu valoración. Espero que te hayas suscrito al podcast y vayas recibiendo todos los nuevos programas con la misma alegría que has recibido los anteriores. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Y nada, que os invito a todos a que hagáis lo mismo que ha hecho Antonio, que me enviáis vuestras notas de voz, que serán muy de agradecer y además las podréis escuchar aquí en el programa. Recuerda que puedes escuchar tanto este como los demás programas de la red Abismo FM en cualquier reproductor de podcast que se te pueda ocurrir, tanto en Apple Podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, Spreaker, Overcast, Castro, etcétera. Y como siempre, si me quieres ayudar a llegar cada día a más gente, pues nada, el boca a oreja es un buen medio, o que me compartas, por favor, si así lo deseas, en tus redes sociales para intentar hacer crecer cada día un poquito más esta audiencia, que aunque sea a paso lento y con tranquilidad, va creciendo cada día poquito a poquito, y yo que bien orgulloso me siento de ello. Nada más, solo decirte que te espero de aquí a 15 días de nuevo en un nuevo capítulo de Podcasting para principiantes. Y sobre todo y como siempre, larga vida al podcasting.